Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo la hora en que veas este programa. Este es Franklin López Podcast y te damos la bienvenida a este programa muy especial. En esta noche, en este momento, tenemos unos invitados de lujo, unos invitados especiales, unos amigos que conocí hace un buen tiempo y hemos estado trabajando con ellos y hoy en día ellos quieren, o yo quiero que ellos cuenten su historia. Vamos a conocer un poco más de ellos. Es el dúo Universo. Así que bienvenido al dúo Universo. El dúo Universo es un dúo que se encarga de hacer ¿qué cosa? Música instrumental. Música instrumental. O sea que ustedes no cantan, solo interpretan música. Ajá. Ok. Entonces el dúo Universo tiene el objetivo de tocar música, no importa, música para el universo. Para el universo. Ah, eso está bueno, eso está bueno. Así que antes de avanzar con el dúo Universo, queremos saber, aquí a mi lado tengo a Junior Morales y de este lado tengo a Olga García. Ellos son de la vecina isla de Cuba, la amada Cuba, la Cuba del son, la Cuba del sabor, la Cuba ¿de qué más? Del azúcar, la Cuba de ese gran sabor que tiene Cuba. Así que, Junior, ¿de qué parte de la isla de Cuba tú eres? Bueno, soy de Boyero. Boyero. Sí, eso queda en La Habana, cerca del aeropuerto. También antiguamente vivía como que para el campo y con esto de la música conocí a mi esposa, nos casamos y fue que caí en Boyero ahí. En Boyero. Ahora, yo quiero hacer una pregunta a Olga. Olga, ¿de dónde te nace a ti aprender a tocar música, aprender música? Bueno, desde niña a mí me gustaba mucho la música, me gustaba mucho cantar. Mi abuela y mi tío comienzan a ir a la iglesia. Ellos invitan a mi mamá y a mi papá para ir a la iglesia, pero ellos no querían. Ellos no querían conocer en ese momento de Dios, pero mi abuela les dijo que podía llevarse, le pidió a mi mamá, ¿puedo llevarme a tus hijos para llevarlos a la iglesia? Y mi mamá le dijo, sí, llévatelo, a mí y a mi hermano. Cuando nos llevó a la iglesia de Santiago de Las Vegas, la iglesia a la que pertenecí muchos años, pues allí estaba un coro infantil. Había un coro infantil en el que desde el primer momento fui integrante de ese coro infantil y tanta fue la emoción que yo sentí al cantar con ese coro infantil que había en la iglesia de Santiago de Las Vegas, en La Habana, Cuba, que nunca más dejé de ir a la iglesia. Y gracias a ese ministerio musical que tiene la iglesia de Santiago de Las Vegas, pues mucha gente ha ido a los pies de Jesús a través de la música. Yo soy una persona que fui a conocer a Dios a través de la música y mis padres a través de mi hermano y de mí fue que llegaron a aceptar a Cristo en su corazón. Qué bien, qué bien. Éramos unos niños de 7 ustedes son años. Dos hermanos. Dos hermanos. Junior, ¿cuántos hermanos tienes? Bueno, yo tengo por parte de madre, tengo 3 hermanas. 3 por parte de madre y por parte de padre. Tengo 3 más. O sea que son 7 por todo. 7 por todo. Familia numerosa. Sí. Eso, uno se divierte bastante en la familia y se pelea mucho, ¿verdad? No. Bien, una pregunta que me causa, qué sé yo, curiosidad. ¿Cómo se conocen ustedes dos? Ah, bueno, eso sí es una historia buena. Bueno, te cuento que ella era mi profesora de violín. Sigue siendo. Oh, ella era tu maestra de violín. Uh-huh. Oh, entonces la maestra enganchó al alumno. Bueno. O el alumno se le pegó a la maestra. Yo creo que fue esa. Excelente, excelente. Sí, la historia es un poquito más larga. Sí. La historia es un poquito más larga. ¿Cómo es la historia de cómo se conocen ustedes? Porque eran de la misma ciudad. No. ¿Se conocieron en la iglesia? Sí, exactamente. Él vive en una zona de campo que se llama Bejucal. Pero un amigo le dice que están vendiendo un violín, que si lo quiere comprar. Y él lo compró, pero no sabía tocar el violín. Entonces recordó que hay una iglesia adventista en Santiago de Las Vegas que dan clases de violín
Oh. Pero él no era cristiano. Ya. Él no era cristiano, no era bautizado, no era adventista. Entonces, él le pregunta a un vecino que tiene adventista, ¿dónde queda la iglesia? Porque él quiere aprender violín, quiere aprender a estudiar violín, a tocar violín, digo. Entonces, ese vecino le da la dirección de la iglesia de Santiago de Las Vegas, a la cual yo pertenezco. Donde tú estabas. Exacto. ¿A qué edad tú aprendiste a tocar violín? Bueno, desde niña yo estoy en la música, mi mamá desde chiquita y mi papá estuvieron, yo pasé por piano, pasé... O sea, en tu familia hay Sí. una herencia musical. No, solamente yo y mi hermano, solamente. Ok, pero desde niño tus padres Desde niña, sí. lo involucraron en el ambiente musical. Qué bonito, Exacto, qué desde bonito. niña. Qué bonito. Entonces, contando la historia de él va a la iglesia adventista, allí a matricularse. Pero eso es un ministerio que tiene la iglesia adventista, la iglesia de Santiago de Las Vegas, junto con la delegación occidental de La Habana. Que el ministerio es musical, es abrir una academia, la abren todos los domingos para los niños de la iglesia y también para los niños de la comunidad. De la comunidad. O sea, un Como trabajo objetivo, comunitario. Muy Un ejemplo, bueno, muy eso bueno. es una visión que tiene la iglesia, tiene la visión esa. Niños y jóvenes pueden estudiar ahí. Él Excelente. era Cualquier joven, persona, igual que yo. cualquier Excelente. persona. Pero gratis, es gratis. ¿O se El pagaba pago era algo? muy mínimo. Muy mínimo. un mínimo. Sí. Y preparan a los niños para que toquen en la iglesia. Es Sí. decir, en esa academia, todos los niños prácticamente estudiaban piano o estudiaban violín o otra carrera, pero que los preparaban para el servicio de canto lo de la que- iglesia. Es Lo que decir, quiere decir que la iglesia iba generando su ministerio musical para que los niños, los jovencitos fueran parte de ese ministerio. exactamente. Excelente. Se Franklin, dice y que... discúlpame que te corté, y a ver, y un punto súper importante, la iglesia contrataba profesores profesionales de conservatorio. Wow. O sea, eran gente de élite. Porque los domingos ellos no tenían que No hacen trabajar nada. y entonces la iglesia también les pagaba a Qué ellos. bueno. Y entonces los profesores preparaban a sus muchachos de Sí. una manera profesional, ¿ves? Qué bueno, Sí, qué bueno. En Cuba, en todas las iglesias, podría decir, hay más de 5 pianistas. ¿Cómo? Eso es importante, Hay muchos sí, músicos. decirlo. Wow. Por ese ministerio, por esa academia musical, que todos los domingos había una en Santiago de Las Vegas y otra en Víbora, en la iglesia adventista de la Víbora. Y ese ministerio hacía que las iglesias le sobraran músicos. Claro. Yo tengo una curiosidad con respecto a Cuba. ¿Por qué en Cuba tanta gente sabe música? Bueno, Hay tantos artistas. imagínate. So, No, cultura. yo me lo imagino, pero no encuentro la respuesta. Por eso le pregunto a ustedes. Es la cultura, Sí, hay la más tiempo cultura. para estudiar. La persona le gusta mucho la música, tiene tiempo para dedicarse a la música, y es una cultura. Tú desde que te bajas del avión, que tú vas a Cuba, viajas a Cuba, desde que te bajas del avión, hay como 3 grupos en el mismo aeropuerto, 3 grupos musicales de música tradicional cubana. En el lobby, Es algo cultural, esperándote ahí, es sí. algo... O sea, es parte de la cultura de Cuba. No es que el gobierno tiene un plan para que eso sea así, No. surge de manera natural como parte de la cultura. No, mira, la cultura es como que la música tradicional cubana. ¿Ves? Los turistas cuando van a La Habana, Le encanta la música. sí, hay muchos restaurantes que tienen música en vivo, ¿ves? Y eso le ayuda al negocio Claro. a que haya más clientes. Y Claro que entonces, hay muchos músicos. Ahora, yo tengo una pregunta, ya que he despejado un poquito las curiosidades de Cuba. Yo quiero ir a Cuba en su momento y Te va a encantar. cada vez que veo a alguien que va a Cuba, lo que más se ve es música. Gente cantando en la calle, en tríos, en cuartetos, en grupos, sean cristianos o no lo sean. Ajá. Eso es lo que yo siempre veo, Sí. porque veo muchos documentales de personas que van allá. Recientemente estaba mirando unas historias de un amigo, pastor amigo mío, que hace una semana regresó de Cuba y él iba por la calle caminando y se encontró 3 muchachos cantando. Y fue y lo enfocó. Oye, me estaban haciendo una armonía
Úyeme cantando, tremenda. Y no era que fue que él le dijo, no, él iba caminando grabando y se encontró con estos 3 muchachos que estaban en la calle cantando. Y no era una canción cristiana, o sea que parece que es parte de la cultura de la gente cantar y saber música. Ahora bien, yo quiero saber, y yo sé que el público quiere saber, ¿cuándo llegan ustedes a Estados Unidos? Eso es una historia. ¿Qué día ustedes llegaron a Estados Unidos? ¿Llegaron juntos o llegaron por su lado? Cada quien separado. No. ¿Ya estaban casados? Claro. ¿Ustedes se casaron en Cuba o se casaron aquí? En Cuba. En Cuba. ¿Cuánto tiempo tienen de casados? Ya vamos como para 8, 9 años. No, eso hay que preguntárselo a la mujer porque el hombre siempre olvida la fecha, qué día. ¿Cuántos años tienen de casados? 8 años cumplimos de ¿Recuerdan la casados. fecha? 26 de julio. Tú no sabías. Dicen que el hombre nunca recuerda las fechas. Y eso está bien. Te lo vamos a dejar pasar. Ahora bien, 26 de julio, ¿de qué año? De 2016. 2016. Entonces, ustedes se casaron en Cuba, luego vienen a Estados Unidos. No. Voy por ahí. ¿Ya ustedes estaban trabajando en Cuba como dúo Universo? Sí. Sí, teníamos nuestro ministerio allá. ¿Tenían su ministerio allá? Mira, teníamos... Cuando salen de Cuba, ¿vienen de Cuba directamente a Estados Unidos? No. ¿No? No. Mira, nosotros teníamos el ministerio... Bueno, teníamos... No me digas que ustedes vinieron por Nicaragua primero. No. A ver, te cuento. Nosotros en Cuba tenemos varios ministerios, ¿ves? Sí. Entre esos teníamos el grupo Universo, que eran más músicos, integrantes sí. con chelistas, Diferentes violinistas, instrumentos. sí. El grupo Y con cantantes. Universo ya fue un proyecto que un amigo de nosotros que vive aquí fue el que apoyó ese proyecto. Se llama Eric David Díaz, el hijo del tesorero de la Unión Cubana. Él vive en Orlando. Él nos apoyaba muchísimo. Con ese proyecto, él fue el que tuvo la idea de crearlo. Y bueno, yo era la directora desde Cuba y él nos apoyaba económicamente. Con ese proyecto, nosotros teníamos 4 cantantes, un cuarteto de cuerda, cello, viola y 2 violines. Más teníamos percusión, bajo, guitarra acústica, guitarra eléctrica. Y nosotros íbamos a los barrios marginales a hacer conciertos allí. Fue una bendición. Hubo un concierto que nosotros lo hicimos por misericordia de Dios. ¿Oh, sí? Sí, porque en Cuba hay lugares específicos en La Habana Vieja, en la parte de La Habana Vieja, que uno no debe pararse a tocar menos un grupo así tan grande. Y menos a cantar música. Porque no está permitido. Música cristiana. Oh, sí. Y más música Pero cristiana. nosotros estuvimos en el Parque de las Palomas presentándonos allí y fueron 30 minutos. Y eso fue un impacto enorme para los cubanos que estaban allí y para los turistas que estaban allí. Oh, sí. Eso fue un 24 de diciembre, fue un día de Navidad. Y recuerdo que fue de gran bendición. Una de las cosas que me gustó de ese proyecto. Luego surgieron otros proyectos más. La cantante viajó a Honduras. Entonces, a nosotros 2, nos invitan en el 2019 al Congreso Mundial de la PCC, de los jóvenes adventistas universitarios. Jóvenes adventistas universitarios. Ok. Entonces... ¿Pero eso fue en Guatemala? No, eso fue en Panamá. Fue en Panamá en el 2019. En Panamá, sí. Jóvenes adventistas universitarios, en el cual nosotros fuimos con un grupo de jóvenes como delegación en representación de Cuba. Ya. Allí tuvimos presentación como dúo Universo. En esa ocasión, nosotros tuvimos otra invitación para el próximo año, en enero del próximo año, del 2020, para una campaña que iba a dar Bullón, en Bocas del Toro, y otras invitaciones en Chiriquí y en Panamá, en la ciudad de Panamá. Pero cuando volvemos a viajar a Panamá, para esa fecha de esas invitaciones, pues hubo la pandemia que impidió que nosotros regresáramos
Cuba. O sea, increíble. que la pandemia ustedes lo agarró en Panamá. Viajamos para Panamá a finales de febrero y en marzo. Yo pensé que ustedes habían salido de Cuba y habían empezado la travesía como pasa con algunos. O sea, que ustedes no pudieron regresar a Cuba por la pandemia. O sea, ya la pandemia la agarró a ustedes ya en el 2020. Pero se puso feo. ¿Se puso feo? ¿Qué tan feo? Bueno, te cuento que estábamos en la ciudad de Panamá. En la capital. Sí, en la capital. Y cuando la gente fue para las tiendas a comprar nasobuco, pero aquello ¿Nasobuco? ¿Qué es nasobuco? Mascarilla. Mascarilla, perdón. ¿Nasobuco? Sí. Había escuchado esa palabra, pero no sabía que era. Panamá, bueno, ¿Qué se dice de las dos maneras, mascarilla y nasobuco. Oh. Y aquello se puso feo, los aeropuertos cerraron, mucha gente botada en aeropuertos. Vaya, nosotros tuvimos la misericordia de Dios que fuimos para casa de un pastor y después nos movimos para Chiriquí. Porque se suponía que la pandemia iba a pasar rápido. Sí, a pasar rápido. Se esperaba que era un mes y medio. Pero aquello se extendió de una manera. Pero bueno, te cuento algo que ahí fue cuando cogió fuerzas las predicaciones virtuales. Dábamos conciertos virtuales. Ahí fue donde empezó. Y apoyamos. Donde mucha gente conoció lo que era Zoom. Las redes. Bueno, ahí apoyamos muchos proyectos allá en Chiriquí. Y bueno, nos tuvimos que quedar allá en Chiriquí. Sí, quedamos allá en Chiriquí. Estuvimos 1 año y medio apoyando a la iglesia de Las Lomas, apoyando a la iglesia central de David en Chiriquí. La radio. La radio también. La radio adventista. La radio adventista. Inclusive en la iglesia central de David fuimos los profesores de música. Creamos una orquesta sinfónica en la iglesia central de David. Bien bonito donde todo. Eran más de 30 músicos. Personas de todas las edades. Todo el que quisiera aprender música, pues aprendió, ya sea cello, ya sea viola, violín, guitarra, bajo, flauta, exacto. Fue un lindo tiempo por allá, pero siempre teníamos esa curiosidad. ¿Qué pasaría si nos fuéramos para Estados Unidos? ¿Ustedes no pensaban qué pasaría si volvemos para Cuba? No, para Cuba no, pero para Estados Unidos sí teníamos esa inquietud. O sea, la pregunta es, ¿ustedes no pensaron que en su momento, terminando la pandemia, regresarían a Cuba? Porque se suponía que ustedes volvieran a Cuba después que terminaran la jornada que tenían en Panamá, pero que por desgracia lo agarró la pandemia allí. Sí, pero no pensaron, bueno, en tal fecha, bueno, vamos a volver para Cuba, vamos a estar con la familia nuevamente. No pensaron en eso. Ya no estaba contemplado. No estaba contemplado. Ya no estaba contemplado. Porque si Panamá estaba difícil, Cuba estaba peor. Cierto. Así mismo. Sí, la pandemia golpeó mucho todos los países, pero Cuba fue uno de los países más críticos. Golpeado, sí, exacto. Golpeado. Entonces, en enero del 2022, me llaman un teléfono, me llama. En enero del 22. Sí, me llama. Y para mi sorpresa, era Jorgito. Jorgito. Sacito. Era Jorge. Amigo de la infancia. Imagínate tú. ¿Y dónde estaba Jorgito en ese tiempo? Jorgito había tenido un problema con su pasaje en Panamá y necesitaba que le ayudáramos. Él estaba en Panamá también. Llegó a Panamá con su esposa. Pero tuvo un problema con su pasaporte y no pudo viajar. Wow. Y entonces, o sea, que se quedó en Cuba. No, se quedó en Panamá. Se quedó estoqueado en Panamá. En Panamá. No lo dejaban coger el vuelo de Panamá para el siguiente país. El siguiente destino. Exacto. Entonces, él pasó por nuestra casa. Le dijimos, no, venga para acá, que nosotros aquí... somos tu familia, así que no te preocupes por nada. Pero eso que pasó, que él haya llegado a la casa, fue como el mensaje de Dios que nos decía, salgan de aquí y vayan para allá. Sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que se llama
USA. Yeah. Bueno, tú sabes. Sí, y entonces eso fue algo que Dios puso ahí en nuestro corazón y nos quedamos como que es hora ya de salir de Panamá. Le comentamos eso a unos amigos de Panamá, muy buenos amigos, Jorge Salinas, su esposa, y ellos con mucho gusto nos apoyaron mucho en nuestra travesía. Una preguntita ahí mismo. ¿Cómo hace, por ejemplo, ustedes salieron de Cuba a Panamá a un proyecto evangelístico? Luego la pandemia allí lo detiene. Como se detuvo mucha gente en el mundo entero. De Casi mi país 2 hubo años. personas que se quedó estoqueada en diferentes partes del mundo. Ajá. Pero, ¿cómo hacen ustedes estando en Panamá para venir para Estados Unidos? ¿Cómo consiguen ustedes visa para venir a Estados Unidos desde Panamá? Tú sabes que no hay visa. Tú sabes que no hay visa. ¿Cómo que no hay visa? Tú sabes que no hay visa. Franklin, tú Sí, sabes que no hay visa. la realidad es que como todo En el Panamá, mundo... en Panamá no hay un consulado, una embajada cubana. Sí, sí, pero era un poco más difícil porque teníamos que tener una serie de requisitos y estando que no en pandemia teníamos. todo estaba mucho más limitado. Exacto. Solamente oímos el consejo de Jorge y el de una amiga, como una hermana, Lisbeth, que nos dijo, mira, mi primo subió. Fue a Estados Unidos y llegó bien. ¿Cómo que subió? Entonces, subió, así se dice. O sea, subió, estaba abajo y subió. Exacto, estaba Es en, una expresión en que Costa Rica. solo ustedes entienden entonces. Bueno, Exacto. más o menos. A ver, El es como primo que ir atravesando varios países. Así El como si primo- fueras de turismo. Panamá, Costa Rica. caen por atrás. No. A ver. Cae a... No, Panamá, Costa Costa Rica, Rica. Nicaragua. Esa fue la travesía que ustedes Honduras, hicieron. Honduras. Guatemala, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, México y Estados y Unidos. Estados What? Unidos. Sí. Ofrézcome. Sí. Tremendo. Así mismo. El primo de ella estaba en Costa Rica y subió. Y me dijo ella que hablara con él. Cuando yo hablé con él es evangélico. Ya por ahí tú puedes saber. Cuando tú hablas con un evangélico, ellos son con mucho poder. Ellos te dicen, en el nombre de Y Jesús, la fe de ellos, ustedes pueden subir así como Tremenda yo fe. hice. la fe de los evangélicos, No yo digo, importa. esa es la Misma. fe como la que dice la Biblia, de un granito de mostaza, Exacto. de la semilla Eso. mostaza. Ese muchacho evangélico, sus padres son pastores de iglesia evangélica, pero él habló con nosotros. Junior no estaba seguro de hacerlo, no porque quería estaba hacerlo, él asustado. quería quedarse en Panamá. Te cuento qué A ver. pasa. Lo que pasa es que para ese tiempo estaba subiendo mucha gente de diferentes países Sí. y uno no sabía quién era quién. Y entonces... Tenía miedo de secuestro, ah, cosas así que estaban Bueno, pasando. yo veía. Habíamos escuchado en muchos un- cuentos y en yo una tenía ocasión- miedo que le pasara algo En una a ella. ocasión vi un reportaje donde habían un montón de personas quedadas allí en Guatemala. Chacho. Habían dominicanos, haitianos, cubanos. Y dice, pero ¿y qué hace un cubano en Guatemala? Franklin. Ahora entiendo qué hacía un cubano en Guatemala. O sea, haciendo esa travesía así, wow, sí. tremendo. Pero mira, lo que te encuentras en el camino, hermano, y las historias son de terror. Increíbles. Desgarradoras. Sí, eso es, vaya. Sí, eso dura. es No me diga triste. que a ti te pasó lo mismo que a Abraham, que tuvo que decir, ella es mi hermana. No, para nada. Ella al ladito mío, pero mira, Dios Terrible. Dios nos cuidó. Lo único que te voy a contar, Lo cuidó de coyotes, de coyotes humanos y coyotes animales. eran nuestros amigos. Ya con eso Wow. ya te lo sabes. A ver, por donde quiera que íbamos, nos llamaban. Ey, ¿por dónde vienen? van? Y entonces, personas que no conocíamos. Oye, ¿qué les hace falta? Esto, lo otro. Pero, Vaya, ¿cómo
¿Cómo hacen ustedes la travesía en un país donde no conocen? Te cuento. Para pasar de un lado a otro, si usted no conoce a nadie. Te cuento. A ver, adelante. Déjame contarte. Se hace un grupo de WhatsApp y se contacta a todos los hermanos de todos esos países. Se hizo una conexión internacional. Tremendo. Te cuento, todos esos hermanos eran ángeles. Eran ángeles que Dios puso. Fueron ángeles en el camino de ángeles en el camino. Fue un... Hermano, y te digo que, brother, nosotros íbamos de turismo. He escuchado historias de personas, por ejemplo, que hacen travesía de Ecuador para acá y me han contado historias terribles, desgarradoras, Chacho. de muertes, de violaciones. ¿Ustedes pudieron ver cosas así? Hermano, no la vimos, pero sí nos las contaron. O sea, sí, nos las le contaron a algunos que estaban con ustedes en el exacto, camino. Sí. Se quedó fulano, un familiar nuestro, se murió, a este lo violaron. De todo, Franklin. So, Franklin, de todo. Nosotros cuando cruzamos Chacho. para Costa Rica, fuimos recibidos por un hermano. Ese hermano nos paseó por Costa Rica como si hubiera sido un viaje de turismo. Increíble. Pero cuando él nos despide en Nicaragua, que ya vamos a cruzar Nicaragua, pues el hermano, muy triste porque nos fuimos. Cuando cruzamos Nicaragua, allí empezamos a conocer realmente la realidad de las personas que estaban cruzando. Y allí fue cuando vimos niños llenos de picadas de mosquitos que habían pasado la selva del Darién. Gente con los pies hinchados. Con los pies todos desbaratados, otro con muleta, otro que lo llevaban. ¿Cierto? Sí. Wow. Inclusive, mujeres que habían violado en el camino. Lo que pasa es que venezolanos, eran muchos venezolanos, casi todos eran de Venezuela. Wow. Pero la suerte es que en cada punto fronterizo estaba la organización de la Cruz Roja. Yo no sé si es un convenio que había y la Cruz Roja estaba cuidando a todos los inmigrantes. Soporte de médicos y de todo. De todo, agua, medicina, miren. Era una migración legal. Esa no es la era ventaja que ilegal. tienen Era una instituciones como la migración Cruz Roja, que la Cruz Roja, aunque tú estés increíble haciendo algo, ellos no tienen que ver ni tu nacionalidad, ni tu credo religioso. No, ellos no tienen. Simplemente necesitas ayuda y te la dan. Ahí. Qué bueno. Te dan medicina, agua, cualquier problema que ahí, ellos estaban ahí al 100. Ahora viene la pregunta. ¿Ustedes qué fecha salieron de Panamá hacia Costa Rica? ¿Recuerdan? Creo que fue para el 29 de mayo. 29 de mayo del 22. Sí, del 22. Okay, o sea que los planes empezaron en enero del 22 hasta que se dijeron en mayo y nos vamos. 22 de mayo. ¿Cuánto tiempo tardó para ustedes pasar de cuando dejaron Panamá y entraron a Costa Rica para llegar a Nicaragua? Bueno, solamente para cruzar a Costa Rica desde Panamá es un pie aquí y otro allá. La frontera de Costa Rica con Panamá es fácil. La calle. Es una calle. La calle. No hay vigilancia por del ahí. lado derecho es Costa Rica y del lado izquierdo es Panamá. Ya. Pero, por ejemplo, de Costa Rica a Nicaragua, ¿cuánto tiempo le tomó? Solo un día el hermano nos paseó por Costa Rica, conocimos Costa Rica, estuvimos un día en su casa y al otro día ya nos llevó para la frontera y ahí tú cruzas un caminito. No es tan lejos entonces, atravesar. No es tan lejos, pero como unas 4 horas. Como unas 4 horas, sí. Poco tiempo. Sí, y es caminar. ¿Y de Nicaragua a dónde fue el próximo? El próximo Honduras, ahí va en el camino. Ahí viene el detalle. En el grupo ya habíamos coordinado cómo llegar a Honduras, porque nos iban diciendo todas las cosas, pero una amiga mía de Cuba que vive en Honduras, ella contactó a un pastor en la frontera de Honduras para que nos recogiera allí. Alabado sea Jehová. Y Dios hizo todo para que llegara y nos recogiera. Una pregunta entonces ahí. Increíble. En Nicaragua, ¿dónde estaba el violín?
venía contigo. El violín quedó, el violín y la guitarra quedaron en Panamá con los amigos que nos ayudaron mucho, que ellos fueron los que abrieron el grupo de WhatsApp y contactaron a las personas en toda ustedes venían la sin travesía. instrumento en el camino. Solamente una mochila. Sí. Y no te daba deseo en la noche agarrar tu violín y ponerte a tocar en esos momentos de tristeza, soledad, angustia, hambre. Mucho. Pero el objetivo era llegar. Entonces, confiando en Dios y esperando llegar para mandar a buscar el violín. Entonces, que ya lo extrañaba. ¿cuántos días pasaron Nicaragua? Para atravesar Nicaragua. Solamente fue un día. Un día. Llegamos a Honduras como a las 5 de la tarde. No, a Honduras, sí. Cuando llegaron pasar Nicaragua a Honduras. Y cuando llegaron a Honduras, de Honduras ¿a dónde? A Guatemala. En Honduras hicimos una parada porque la amiga mía, Honduras Lena, con Guatemala. ¿O con El Salvador? Con Guatemala. No, bueno, hace frontera con los dos. Sí, hace frontera con los dos. En Honduras, cuando nos recoge el pastor, nos lleva para casa del hermano Rigoberto. Hermano y Vilma. Buenísimas personas. 2 ángeles más. Y este detalle es importante. Después que hicimos nosotros la travesía, pues le dimos ese contacto a mucha gente, inclusive a Harold. Harold vino por la misma travesía que nosotros, con ese mismo hermano que lo ayudó también a él, Rigoberto y Vilma, de Honduras. Ellos viven en la frontera y ellos ayudan mucho a los hermanos. Ellos tienen un ministerio muy bonito allí en Honduras. Tremendo. Entonces, una vez que salimos de su casa, que eso fue, estuvimos una noche nada más, fuimos para casa de la hermana Lena de la Torre, la cantante. Ella vive en Honduras, pero ella es cubana. Ya. Ella era una de las cantantes del Grupo Universo cuando estábamos en Cuba en el proyecto. Estaba en Nicaragua. Y ella estaba viviendo en Honduras, en Comayagua. Sí. Ella vive actualmente allí con su esposo y su niña. Sí. Y allí estuvimos 2 días con ellos. Estuvimos ya le digo, no fue una travesía. Más bien yo vi que fue como un compartir y cruzar de un lado a otro. Ya. Exactamente. Déjame decirte que Dios nos cuidó normalmente una travesía cuesta, desde ese punto, normalmente costaría hasta $10,000 por persona. Claro. Sí. Wow. Con coyote. Pero nosotros, como dijo el muchacho, en el coyote. Nombre del Señor, ustedes van a llegar con Dios. Oye, ustedes tienen el mejor coyote. Oye, conta eso. Ya. No en el nombre de Jesús. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Ustedes van a llegar. Sí, pero bien. espérate, tú sabes que son palabras fuertes, así que. No, en el nombre del Señor. No, eso no es nada fuerte. No, viejo. El Señor es poderoso. Sí, yo sé, pero bueno, te digo. Pues, y Dios es tan poderoso que lo que es tan difícil para uno, te lo pone sencillo delante de ti. Sí. Donde tú ves que lo que es difícil para otros, a ti te cuesta tan poco, es donde tú ves y dices, caramba, Dios realmente ha estado conmigo. No. La respuesta es que a muchos les cuesta un guía $5,000, $6,000, $8,000, $10,000 por persona. Wow. Dios hizo un milagro enorme con nosotros. Él sabía que nosotros no teníamos ni un peso, sabía que nosotros no teníamos familia en Estados Unidos, sabía que no conocíamos a nadie, pero Dios puso su talento, su poder, se manifestó en nosotros. Yeah. Y Él fue nuestro guía, Él puso Los Ángeles, Él puso el dinero, Él puso todo. Aleluya. Y le sigo contando porque hay más. Nosotros saliendo de Honduras, ya no nos quedaba dinero. Salimos con $1,500 para los dos. Una travesía que puede costar $5,000. Por eso se va en comida. En comida. Ciertamente Dios puso Los Ángeles para eso. Wow. $1,500 para los dos. Una travesía, nosotros dos con nuestro guía, ¿quién es? Cristo Jesús. Amén. Y resulta que no teníamos más dinero para seguir. Y un hermano del grupo dijo, yo voy a poner el dinero para que ustedes lleguen a México. Y puso el dinero y pasamos Guatemala en un día. En un día, increíble. Y llegamos a México. Dicen que en toda esa travesía lo más peligroso es México. Sí, México pero mira lo que difícil. tenía el Señor para nosotros. Por eso es que uno siempre tiene que hacer el bien sin mirar a quién. Sin mirar a quién. Sí. Hace muchos años, más de 7 años,
nosotros recibimos un productor musical que casualmente grabó a Elena de la Torre, la cantante que era del grupo. La que se encontró con ustedes en Honduras. Sí. Le hizo una producción musical a Elena y nosotros éramos los músicos de ella. O sea, cuando hicieron el arreglo, ustedes fueron parte del equipo de hacer la pista. Y él tuvo mucha amistad, mucha conexión con Junior y conmigo. ¿Por qué? Porque nosotros lo acompañamos, le enseñamos, lo llevamos a la casa. Él nunca se sintió solo. A La Habana. En el tiempo que estuvo, 15 días estuvo grabando. Lo hicimos caminar cantidad. Siempre estuvo acompañado y él siempre se recordó de eso. Él siempre recordó de eso. Nunca perdió contacto con Junior. Él quería que Junior fuera a México a trabajar con él. O sea, ustedes se encontraron con él en México. Casualmente vive en la frontera, en Tapachula. No juegue. Dios hizo todas las cosas. Ahí pegando con Guatemala. Exactamente. Y cuando le dijimos que íbamos a subir, él quería que nos quedáramos en México. Pero los planes de nosotros era continuar. Claro. Pero él estuvo muy contento y nos apoyó. Fue el que nos recibió, su familia nos recibió con mucho amor. Y él siempre le decía a su familia que estos dos cubanos fueron como el soporte de él en el tiempo que estuvo en Cuba, los 15 días, grabando. Entonces, ¿qué te puedo decir? Nos apoyó con todo. México. En el tiempo que estuvimos en México. En mi país dicen que una mano lava la otra y las dos juntas lavan la cara. Así es. No tuvimos que pagar renta en México, más bien nos dio trabajo. ¿Qué tiempo se quedaron ustedes en México? 1 mes y medio esperando un documento legal, pero gratis, para que pudiéramos transitar por México. 1 mes y medio estuvimos en su casa. Él estaba trabajando en el estudio de grabación porque el hombre es fotógrafo profesional y tiene un estudio de grabación profesional y él estuvo mezclando y masterizando allí trabajando con él. Entre los dos estábamos trabajando con él. En ese tiempo estuvimos yendo a la iglesia en Tapachula. Alguien me prestó un violín y pudimos tener una parte en la iglesia. Un violín. Sí, en ese mes y medio inclusive conocimos a otras personas que estaban pasando la misma situación, esperando un documento legal para poder continuar. Y una de esas personas era cubana. Y cuando ya nos llegó el documento legal, cuando ya teníamos ya ese documento, pues yo le pregunto a ella, ¿cuáles son las vías para poder seguir? Uh-huh. Entonces, ella me comenta y me dice, mira, hay este lugar cuesta mínimo 600 por persona, $600. Pero recuerda que nosotros llegamos a México sin se le había agotado todo ya. Y este lugar cuesta $1,000. Ok, vamos a esperar en Dios, vamos a esperar. Esperamos una semana. Llamo nuevamente a la muchacha y me dice, bueno, yo ahora mismo estoy de camino. Yo te voy a decir si este camino vale la pena. Uh-huh. Solamente tienes que dar $150 por persona. Porque pero yo peligroso. Te voy a decir México si este camino peligroso. ¿Es bueno o no? Cuando yo llegue, yo te voy a llamar en cuanto yo cruce y yo salga de migración. Así mismo fue. Una persona, mientras estábamos allí, no teníamos ni un dólar. El trabajo que estábamos haciendo nos dejaba algo, pero no nos alcanzaba para pagar 600 ni 100. Una persona que llevaba 10 años aquí, muy amigo de la familia, se entera que estamos en México. A todas estas, nadie en mi familia en Cuba sabía que yo estaba ahí. Nadie. Todo el mundo pensaba que seguíamos en Panamá. En Panamá. Nosotros hicimos esa travesía no hicieron en silencio. Ninguna llamada para Cuba. No, porque para no preocupar sí llamamos, a la gente. Pero no le decíamos que estábamos en travesía. Solamente que en la llamada, ¿cómo está mi mamá? ¿Todo bien? Estamos bien. Solamente la prima, la familiar, que fue la que ella era la única que sabía. Y mi mamá que estaba orando. Pero nadie más de mi familia sabía nada, ni la familia de él. ¿Qué tiempo tardaron ustedes para atravesar México? Y llegar hasta la frontera.
Ahí va el detalle. Esa persona se entera que estamos en México y me llama y me pregunta que qué necesito para yo poder cruzar México. Y yo le digo, bueno, mira, estas es las opciones que yo tengo. Y dice, ¿tú quieres cruzar? Dígole yo, sí. Bueno, yo te voy a mandar el dinero. Eso fue una cosa de Dios. Esa persona, llevaba yo 10 años sin verla. ¿Qué te puedo decir? Alguien que pasó por México, que nosotros le dimos esa travesía, que le dijimos, pase por casa del hermano Rigoberto, alguien le comentó a él, una familia cercana, le comentó a él que yo estaba en México, porque no podría ser otra persona, porque en México nos encontramos como 4 amigos más que ayudamos. Sí, exacto. Ayudamos para que llegaran por la misma vía que nosotros, así con ese grupo de WhatsApp, para que les ayudaran a cruzar y todo eso, y les sea más económico también. Entonces, esa persona me manda el dinero y llama a mi amiga que ya cruzó la frontera y que salió bien y que le dieron un papel legal, que todo está bien, que vaya con esa señora. Ok, son $150 por cada uno. El dinero no sobró. Wow. Porque esa persona me mandó el dinero pensando que nos íbamos a ir por la opción de $600. ¿Y le quedó pero algo? Resultó, exacto. Más económico. Resultó más económico. Nos fuimos por esa vía. Estuvimos 2 días de viaje. Fue 24 horas o 23 horas de Tapachula al DF. En el DF comimos algo, cogimos un bus y de DF... Pero ustedes iban solos, ustedes solo dos. él y yo. Tomando camión, como dicen en México. Tomando camión. Tomando el bus, sí. Buses, exacto. camión. Y en el DF tomamos el bus para... ¿Sabe dónde? ¿A dónde? Ciudad Juárez. Peligroso. Para Ciudad que Juárez, veas el poder de Dios. La más caliente. La más caliente. Para que veas el poder de Dios. Sabes que una vez estaba yo en Santa Fe, Nuevo México. Estaba predicando por allá y conocí unos amigos allá, pastores y eso. Y le dije que yo quería hacer la travesía de ir a México en carro. Y me dijo, antes de usted cruzar, pase por aquí para que se lleve a alguien que lo lleve, porque solo usted no puede cruzar. No, ¿Cómo que no? No se atreva. Entonces me contaron lo peligroso que era en ese tiempo, 2008. Muy peligroso. Lo peligroso que era en el 2008. Muy peligroso. Entonces ahora está todavía mucho peor. Sí, nosotros cruzamos de Tapachula al DF porque teníamos un papel legal. Ya estábamos legal en México, pero inclusive nos libramos de la extorsión. Dios es bueno. Dios nos libró de la extorsión, de los policías. Es lo que en México, esa extorsión es lo que le llaman mordida. La mordida que dan tanto los policías como también dan los maleantes que hay por el camino. Dios nos libró de eso también. No tuvimos ningún tipo de problema ya le digo, el viaje de nosotros fue de turismo y México la pasamos contemplando el paisaje. De maravilla. Belleza de paisaje en Comiendo México. tacos. No tuvimos problemas con nada. Inclusive llegamos a ir a Juárez. Llegamos a Juárez. Cuando llegamos a Juárez, sabemos que es una ciudad peligrosa, pero sin embargo nos sentimos seguros. Todo el viaje fue seguro. Y cuando cruzamos la frontera, allí mismo fue seguro. Cruzamos la doble vía. Que en Juárez ustedes iban solos también. Solito. Solamente una persona. Pero ¿quién le iba guiando el camino? ¿Es por aquí, por allí? Una persona nos recogió en la terminal y nos llevó el GPS a veces no funciona fuera de algunas zonas. Una persona nos recogió en la terminal y nos llevó hacia la frontera. Hacia la frontera, pero lo que hicimos fue cruzar la calle, es decir, nos bajamos en un carro, cruzamos la doble vía, era una doble vía, y cuando tú cruzas la doble vía, ya ahí está el policía americano para recogerte. Y te cuidan y todo. Porque ellos saben... ¿Cómo para recogerte? Sí, la frontera es lo más fácil del mundo. La realidad es que hay tiempo, en ese tiempo. Ahora es diferente, pero en ese tiempo... Y lo que se ve un montón de gente detrás de una barda esperando ahí en una fila para cruzar. ¿Ustedes no pasaron por ahí? No, nosotros no pasamos por ahí. Es que Dios hizo las cosas como Él quiso. Hay gente que cruzaron el río, pero nosotros no tuvimos que cruzar nada más que una doble vía. Y allí mismo estaba el policía americano que nos dijo en inglés, tranquilos, ya están a salvo.
Ya están en ¿De tierra. dónde son? De Cuba. Ok, móntense aquí. Bienvenido ¿Cómo? a los Estados Unidos. Así fue como nos dijo. Sí. Pero Wow. mira, Wow. Así que, amigos que están mirando este programa, mire, cuando usted tiene confianza en Dios, todos los caminos difíciles, Dios los hace fáciles. Hay caminos que se ven un poquito complicados. Con Dios a tu lado en ese caminar, todo es más fácil, más sencillo. Es la historia de el dúo Universo, que tuvo una gran travesía desde que salieron de Panamá, porque estaban estoqueados en Panamá, desde que salieron de Panamá hasta que llegaron a los Estados Unidos. La pregunta mía es en este momento, ¿cuánto tiempo en total tardaron hasta que llegaron a Estados Unidos? Desde Panamá hasta Estados Unidos. 2 meses. Fue una travesía demorada, sí. pero segura. Y tranquilo. A veces Dios Pero dice, si ten el paciencia. si el coyote papa Dios, está sumamente Seguro. segura. No, seguro, sí. Segura. Fue una travesía lenta. Tuvimos que esperar. Tuvimos que aprender a tener paciencia en México porque los documentos demoraron un mes y pico. Pero Dios al final siempre te da la victoria. Solo hay que aprender el proceso. El proceso era aprender de la paciencia, aprender y mirar los milagros que hace Dios, aunque sean simples, pero son milagros enormes que uno tiene que ponerse y detenerse a mirar esos detalles que hace Dios, que te cuida. Y tú puedes decir, este camino está bien, pero no. El que está al lado tuyo, ese camino no está bien para ese que está al lado tuyo. Pero si tú andas con Dios, si tú guías a Dios, pues tu camino va a ser una maravilla. ¿Sabes? Y quiero que los amigos sepan esto. Quiero que los amigos sepan esto. Hay, como ella dice, hay milagros que parecen sencillos para algunos, pero el milagro es grande para ti cuando tus soluciones de manera personal no están a tu alcance. Y todo lo que tú intentas es difícil para ti. Es allí donde se ve y se obra el milagro, donde Dios pone su mano y lo que era tan difícil para ti en ese momento, que quizá para otra gente era sencillo, pero para ti era sumamente difícil. Hay personas que le es sencillo hacer un trámite de $300, pero cuando usted está por debajo de -0, y usted ve que a usted le sale gratis en ese momento, usted ve un milagro de Dios en su vida. Y yo creo que esa ha sido la experiencia de ustedes también, donde hay situaciones que han sido tal vez para otra gente cómoda, sencilla, pero que a su vez, al no tener ustedes nada, ni las posibilidades, ni esperanza, Dios les mostraba la solución allí, fácil. Amén. Y llegué a Estados Unidos, pero otro milagro es que no teníamos a nadie aquí, no tenemos familia. Éramos los primeros en llegar a este país. A propósito, ¿cómo llegan sin ustedes? nadie. ¿En qué parte de Estados Unidos entraron? Nosotros entramos por Texas. En Texas. ¿Qué parte de Texas? Por El Paso, Texas. Por El Paso. Pero es que Dios ¿Y hace cómo todas las llegan cosas. ustedes a Massachusetts? Bueno, te cuento. Dios hace te todas las cuento. cosas. Por aquí hay pocos cubanos, déjame decirte. Te cuento. Nosotros estábamos en De Rowley. En Texas. Sí, en Texas nos recoge un pastor que es hermano de nosotros. Creció vaya. conmigo Cubano. desde niña, Sí. sí. Casualmente vivía a media hora, 45 minutos de donde nosotros entramos. Hermanos queridos, miren, no se no le es olvide casualidad, nunca es esto. Dios. Oye, no se le olvide No nunca puede esto. ser. Dios pone un José en un lugar para bendecirte. Ujú. Dios va a poner un Daniel para bendecirte en su momento. A veces nosotros creemos o estamos confiados en no sé qué o en alguien, pero quien Dios tiene es ese José, que es el que te va a dar la mano y te va a decir, ven, que aquí tú estás seguro. Y esa es la historia de ustedes. O sea, ese amigo de ustedes allá en Texas se crió con ustedes, ¿no? Contigo. Sí, conmigo desde niña tocábamos juntos en la iglesia. Tremendo músico. Y tremendo aquí pastor. Es el hijo del pastor Ruber, se llama Raúl Álvarez. El pastor Ruber es el pastor de la iglesia de los peregrinos en estos momentos. Oh, el pastor Álvarez que está en los peregrinos. Ujú. Moreno. Oh, ok, ya. Yo crecí con ellos. En La Habana, Cuba, estudié con ellos música, tocábamos juntos.
amigos míos desde niña, y como ya habían gente que se habían enterado acá en Estados Unidos que nosotros estábamos haciendo ya una travesía, pues estaban pendientes de nosotros, de cómo llegamos, por dónde llegamos, y ellos, a nosotros nos ayudó Raúl Álvarez, que él estaba de pastor en Nuevo México, pero eso queda cerca de Paso, Texas, y casualmente él, bueno, Dios hace todas las cosas. Él había ido a Dallas, Texas, a hacer un fin de semana joven que le habían invitado como pastor, y regresaba ese domingo, que fue que nosotros estábamos ya ahí. Y en cuanto él regresó, él nos recogió, estuvimos una semana con él allí. Luego mucha gente ya se enteró, ya yo llamé a mi mamá, en Cuba todo el mundo se enteró que estábamos en Estados Unidos. Se entera Jorge y Yailin que ya habíamos llegado a Estados Unidos. Pero, espera. Cuando ustedes lleguen a Massachusetts, ya Jorge estaba aquí. Exacto, él se entera y nos llama. Ya él estaba aquí. Y nos preguntan cómo fue, cómo entraron, en qué momento cruzaron. O sea que él no sabía, de la travesía de ustedes. Jorgito no sabía. No sabía, él no sabía. Ya ahí él nos comenta, él y la esposa, y Javier y Yadeni nos comentan que si quisiéramos venir aquí a Massachusetts, que ellos nos ayudaban. Yo tenía que ir a la Florida porque nosotros entramos por una dirección, por una persona de la Florida, un amigo mío de infancia también, el hijo del pastor Mejía. Entonces Enriquito. Nos fuimos para la Florida, estuvimos en casa de Enrique Mejías, y luego estuvimos en la casa del pastor Ruber con su esposa Mili. Y ya de ahí... En Miami. Sí, exacto. De Miami. Y de ahí entonces fue que viajamos aquí a Boston. Y bueno, conocimos Massachusetts por primera vez, y fue bellísimo. Fue una bendición venir para acá. Y empezar a acostumbrarse del clima sabroso que tenemos aquí. Pero no sé si recuerdan, te cuento pero que me caí un viaje. ¿Que te caíste? Sí, ¿Cómo así? En el hielo. Y entonces dice el refrán, que el que se cae en el invierno no se muda. Ya. Nosotros llegamos un miércoles y un sábado ya nos estaban presentando aquí en la iglesia de Clinton. La iglesia de Estuvimos Clinton. En un evento. Qué bendición, qué bendición. Yo recuerdo con mucha alegría ese día. Recuerdo. Ahora viene la pregunta para ustedes. Musicalmente hablando, ¿cuántos instrumentos tú puedes tocar, Junior? Bueno, si es tocarlo con la mano, no. Tocarlo y que salga música y salga bien. Bueno, porque solamente te hemos visto tocando guitarra, pero ella dijo que tú estabas aprendiendo violín. Bueno, sí, a ver, Y alguien me dijo que tú tocabas saxofón. Bueno, realmente yo soy graduado de saxofón y ella de clarinete. Sí, estudiamos en Cuba de manera profesional música. Tocamos en una banda profesional de la calle, que no era de la iglesia, pero era música de concierto. Como una banda comunitaria, más o menos. Ajá, más o menos, pero música de concierto. Sí. La música de concierto no tiene nada que ver con la religiosa, claro que no. No. Con la secular, más bien, con la sí, es música popular. de concierto. De concierto, sí, ya entiendo. La música de concierto es algo más fino. Un estilo más clásico. Más clásico. Más acabado. Cosas, ¿ya me entiendes? O sea, que no es ponte ahí, eso hay que leer. Sí, hay que leer música. Entonces, lo tuyo es graduado de saxofón. Ajá. Eso, es graduado de saxofón. Sí. Pero también toca guitarra. Sí, guitarra. Y también toca violín. ¿Y por qué nunca te hemos visto con un saxofón? Porque todavía no me he comprado el saxofón. Pues mira, ponte a orar que el Señor te tiene tu saxofón por ahí sin que tengas que comprarlo. Sí, claro. Vamos a ver. Entonces, en el caso tuyo... el piano es básico. Sí. Él toca piano, toca saxo, toca bajo, toca guitarra, toca flauta, toca violín. En mi caso, yo solamente toco el violín, el piano. Y aparte de todos esos instrumentos, también toca... Y clarinete, que fue la guitarrita que es su esposa. ¿Verdad que sí? Seguro. Entonces, en el caso tuyo, lo tuyo es clarinete y violín. Solamente. Sí, el piano es básico para todos los músicos que estudian en una escuela. Y guitarra me ha enseñado él. Pero ha sido
Para mí esta historia de ustedes ha sido una bendición por la razón de que yo nunca había escuchado una historia de una travesía tan larga, pero que no sea tan traumática como otras que he escuchado. Y no fue traumática porque quien iba con ustedes era el mismo Espíritu Santo. Desde el principio. Eso es algo que yo tengo muy claro en mi mente, que cuando tú sales en el nombre del Señor, con Él vas a llegar. Hay personas que salen por su propia cuenta y salen sin la compañía del Señor. Y quizás por eso pasan tanto trabajo en su travesía. Mira, y un dato súper importante. Como te estaba comentando, virando un poquito a la historia para atrás, nosotros estuvimos en varios proyectos en Panamá, donde en Panamá existe la cultura que cuando una persona fallece, el pastor, la iglesia lleva algún cántico, ¿ves? Y fuimos muchas veces a entierros que ellos le llaman sepelio. Un sepelio, sí. Un sepelio. Entonces, al otro día nos enteramos que la gente que teníamos al lado con COVID. Pero gracias al Señor. Y nosotros jamás nos tocó el COVID. Dime algo. En toda la travesía a ustedes no le dio COVID. No. No me diga. Wow. Y saber que yo me cuidé tanto del COVID, el COVID me llegó a mi casa. Y te sacudió. Dos veces me dio. Pero bien, en esta oportunidad quiero agradecer profundamente al Dúo Universo. El Dúo Universo es un dúo que se encarga de tocar música que alegre el corazón en sus iglesias. Si usted quiere, puede comunicarse con ellos. Den sus redes sociales para que sepan dónde conseguirlo a ustedes. Dúo Universo Cuba en Facebook, Universo Cuba en Instagram y Dúo Universo Cuba en YouTube. Pero importante, también tenemos otro proyecto que se llama Everlasting Worship. Everlasting Worship. Ese nació aquí. Sí, ese nació aquí. Nació aquí. Made in Massachusetts. Yeah. Hecho en Massachusetts. Así que quiero darle las gracias a Junior y a Olga por la oportunidad de conocer su historia, de cómo Dios lo cuidó durante todo el tiempo desde que salieron de Cuba para Panamá a un proyecto evangelístico, y allí la pandemia pues cambió todo y hoy en día estamos con ellos aquí en el estado de Massachusetts. Para mí es un privilegio y quiero darle las gracias por aceptar la invitación. Gracias. Y yo sé que esta historia de ustedes le va a servir a muchas personas para fortalecerse espiritualmente. ¿Por qué? Porque a través de todo ese transitar de ustedes para llegar aquí, vi la mano de Dios obrando en favor de ustedes. Y yo creo que cuando uno confía en Dios, Dios hace maravillas en favor de sus hijos. Amén. Quiero dar las gracias a ustedes, al Dúo Universo, Junior, Olga, gracias por la invitación. Y por hoy ha sido todo. Hasta aquí, Franklin López Podcast. Suscríbete, dale like y comenta esta linda historia. Hasta aquí, Franklin López Podcast.